Bueno, hola, vamos a hablar hoy de elementos conceptuales del manejo de ofidios y la importancia que tiene en la salud pública. Principalmente nos vamos a hacer una breve reseña donde están los animales más conflictivos o más peligrosos en lo que es Argentina principalmente, pero nombraremos algunos de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Bueno, le daremos inicio a esta breve charla. Lo primero que tenemos que pensar es que no tenemos que confundir tamaño, colores y mitos y leyendas con respecto a lo que son animales peligrosos, realmente peligrosos, por un envenenamiento para lo que son los humanos. En este caso, a mero ejemplo, podemos ver dos especies, ¿sí? Principalmente una especie amazónica y una especie del norte argentino, en la cual vemos a la anaconda tradicional, de muy buen volumen, muy buen porte, es una boa semiacuática, y acá vemos a la anaconda amarilla, ¿sí? Perteneciente a Argentina, norte de Argentina, Formosa, sur de Paraguay. Estas especies sí son de gran tamaño, infligirían un gran daño en el cuerpo, ¿sí? Una mordedura de estos animales sería muy doloroso y muy duro de afrontar, ya que tienen muchos dientes, pero la realidad es que carecen de veneno. Sería más que nada el daño físico antes que un daño por envenenamiento. Después de eso, sí, una mordedura de cualquier tipo de serpientes conlleva ciertos riesgos, riesgos desde el punto de vista de infecciones, desde el punto de vista del ingreso de alguna bacteria que nos pueda causar algún daño, pero no creería que puede llegar a ser más que local si uno lleva los elementos de primeros auxilios adecuados, o sea, con lavarse las manos y poder seguir a la herida con el tiempo, seguramente que será sanada. Eso con respecto a tamaños. Con respecto a colores, hay mucha variabilidad de colores en estos animales, principalmente dentro de la gama de los rojos, con las falsas corales y demás, que ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, no hay que dejarse engañar con eso y hay que tener bien presente que toda serpiente tiene que ser tratada como si fuera venenosa o potencialmente muy dañina para no tener que sufrir después alguna consecuencia respecto a eso. Con respecto a lo que es mitos, hay muchos mitos, ¿sí? Con respecto a serpientes, de que pican con la cola, de que comen huevo, de que toman leche y están prendidas de la teta de una vaca. Bueno, son muchos mitos. Hay algunas y muy pocas verdades, pero la realidad es que en este caso, por ejemplo, tenemos a la boa de las vizcacheras o a otras boas constrictor, que son principalmente de cabeza triangular, ¿sí? Como lo que marca una especie venenosa, de cuello aguzado, pero en este caso, gran tamaño, ¿sí? Esta es la lampalagua, esta es la boa constrictor constrictor, esta es una boa de Bolivia, boa constrictor amaralis, que es más mito que leyenda. Son especies muy frágiles con respecto a su reproducción y su permanencia, por haberle sacado su hábitat natural y realmente muy beneficiosas para lo que es el control de las verdaderas plagas, ejemplo roedores, en este caso comen roedores, casi exclusivamente. Acá hay otro ejemplo de boas arcoiris. La del centro, la del centro es la denominación de Argentina, la alvaresis, la Epicrates sencria alvaresi. Después tenemos la sencria sencria, que es la arcoiris fundamental, la maurus, varios ejemplos. Esta sí es un animal de porte chico, bastante agresivo, pero inofensivo, ¿sí? Totalmente inofensivo. Nosotros nos vamos a basar
en 3 géneros, y algunos géneros en diferentes especies, principalmente Botrops, donde vamos a describir varias especies, y varias especies donde habitan y cohabitan, ¿sí? El crótalo o la famosa cascabel, y la Micrurus, también con varias especies y subespecies, donde en cada lugar tiene su nomenclatura zonal, un nombre vulgar específico, a pesar de que ser la misma especie, tienen características adaptativas específicas al lugar, y bueno, ya lo vamos a ir viendo. La primera es la Botrop atrox, que elegí para comentarles un poquito de lo que es. Es una especie de yarará, botrops, de la familia de las víboras, diferente al resto de las que están en Argentina, pero sí muy conocida porque es la que más accidentes causa en lo que es Sudamérica. Es conocida en diferentes lugares como Jergón, Mapanaré, Mapaná o X, ¿sí? En Perú. Es una víbora bastante agresiva, de muy buen porte, y que tiene una cualidad de inyectar mucho veneno. Entonces es muy destructiva. Acá tenemos una foto de una cría y de un subadulto. ¿Sí? La cría tiene la particularidad, como muchas de las botrops, principalmente la que más se compara con esta es la Diporus, la Novidiporus en Argentina, que posee la porción caudal o la punta de la cola de color blanca, que lo usa como para llamar la atención de ciertos animales a especie de cebo, y bueno, como son animales que cazan por acecho, mueve la puntita de la cola como si fuera una lombriz o algo que llame la atención, y está esperando a hacer su ataque. La otra es la serpiente de terciopelo o la Botrop asper. ¿Sí? Es una especie venenosa que se encuentra principalmente de la porción central de Sudamérica, o sea, América Central hacia el norte, ¿sí? Muy importante en México, Costa Rica y demás países de Centroamérica, en la cual acá podemos ver una especie adulta con su posición de defensa, una especie cría, ¿sí? Muy chiquita, y un subadulto. Tienen diferentes coloraciones porque usan diferentes estratos para poderse camuflar. Es grande, igual que la otra Botrops, antes la Atrox, y tiene la misma particularidad, como muchas de estas Botrops, de tener la punta de la cola de otro color. Esta también es grande, es muy ágil, ¿sí? Es un poco más chica de cuerpo que la Atrox, pero muy, muy ágil y muy agresiva. Acá tenemos la distribución de la Atrox y de la Asper, ¿sí? Con respecto a diferencias significativas, acá tenemos la forma específica de la cabeza de las Botrops, ¿sí? Sea cual fuera, todas comparten una forma muy similar, ¿sí? La pupila recta. La realidad es que uno, al momento de realizar un control, una captura o una devolución, no va a tener tiempo o la sagacidad para poderle ver la pupila, de contarle las escamas que tiene abajo de la cara, pero la realidad es que las características físicas y morfológicas del animal siempre son muy similares. Cuando uno se empieza a hacer el ojo a cuál es verdadera y cuál no, a cuál nos puede traer un problema y cuál no, por más que sean agresivas, porque hay muchas de las falsas yarará o falsas de botrops, que son muy agresivas, pero la realidad es que las características son muy, muy fáciles de reconocer. Lo único que hay que hacer es entrenar el ojo a ese tipo de serpientes. Acá tenemos una especie de yararaca juvenil, una especie de surucurú, esta es una Atrox, ¿sí? También un subadulto o un adulto. Como ven, pueden ir cambiando de coloración, ¿sí? En función a la localización específica de cada país, a pesar de ser la misma especie.
Acá tenemos una papaiga, ¿sí? Este es otro tipo de botrops, es bien arborícola. Acá tenemos el pico de yaca, esta también, la Lachensis muta, es muy, muy peligrosa porque es igual que una cascabel, pero no posee cascabel, que eso es lo principal y lo primordial al momento del ataque. Después tenemos dos ejemplos de corales, en las cuales vemos diferentes coloraciones, vemos diferente cantidad de manchas, y ya veremos cómo identificarlas fácilmente. Creería que es la más fácil de identificar por la coloración, si uno tiene pequeñas aptitudes para poderlas ver. En Uruguay, un ejemplo sencillo es igual que en Argentina, con la diferencia de que hay una especie, ¿sí?, que es la pubens, la Botrops pubens, que no está presente del lado argentino, sí del lado uruguayo. Después compartimos la Botrops alternatus, la coral, ¿sí?, la micrurus, y la cascabel. La identificación de las especies más importantes, y ya basándonos en lo que es Argentina, vamos a tener como nombres vulgares a las Botrops como Yarará, como ya se me ha escapado alguna que otra vez, a los crótalos, ¿sí?, como cascabel, y a cualquier coral, ¿sí?, del género, de las coralinas, con todos los géneros que haya. Botrops hay unas cuantas en Argentina, aproximadamente entre 5 y 7, dependiendo de la zona. Cascabel, por suerte, hay una sola, y coral hay varias, con varias subespecies. Vamos a hacer una breve descripción de algunas, ¿sí?, y la ubicación. La más importante en Argentina, la que más causa accidentes, a pesar de que los accidentes en Argentina están estadísticamente muy bajos, ¿sí? Estamos en 4 accidentes fatales al año aproximadamente, con unos 1000 casos anuales, 4 son fatales nada más. O sea que la letalidad total es bastante baja. La Yarará más grande, la que compartimos con Uruguay, y la realidad es que también compartimos con Misiones, el sur de Brasil, un poco con Paraguay y un poco con Bolivia, es la Botrops alternatus. Es una serpiente en la que están todos riñones, como la mayoría le llaman, con una cruz en el centro. Esta se llama Yarará grande, o le dicen Yarará grande, o Yarará de la cruz, por la cruz que posee en la cabeza. Justo arriba de la cabeza posee como una cruz, y le dicen Yarará de la cruz por eso. Esta, junto con la Neuilly, son las que producen mayores accidentes. Y comparten gran parte del territorio en una parte de cotono, en lo que es La Pampa, Córdoba, Santa Fe, ¿sí?, y el resto de las provincias del norte. Esta, la Botrops nauidi, o Yarará chica, es bastante difundida, llega un poco más al sur, inclusive en algunos lugares, y ya empieza con un ecotono con otra Botrops. Esta es más chica, no llega a 1 metro, más o menos las hembras, siempre la hembra es un poquito más grande que el macho. En algunos casos es mucho más grande, pero en esta es un poquito más grande que el macho. Son serpientes que cazan al acecho, que poseen pupila recta, que tienen las glándulas de veneno bien marcadas, y todas tienen esta suerte de diseño, como si fuera un riñón, acá se puede apreciar, después vamos a ver alguna más grande, y como esta cruz dentro del diseño del riñón. Algunas un poco más difuso y otras un poco más fuerte, y en función a la región del país que se encuentre, será un poco más o un poco menos el color negro, un poco más o un poco menos el color marrón, o el color verde, ¿sí?, en función al lugar donde se encuentre. Pero siempre es la misma especie y puede llegar a ser alguna subespecie. Esta, la Yarará ñata, la Botrops amoditoides, es la Yarará más austral del mundo. Es una Yarará chica de hábitos muy gregarios, solitaria, y principalmente se encuentra en el sur, ¿sí? Lo que es Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, pero la realidad es que se puede llegar a encontrar en provincia de Buenos Aires, en lo que es San Luis,
y puede llegar un poco más al norte. Es una yarará chica, esta tiene como puntos, si uno la ve en la naturaleza, ve como puntos en vez de tener esos riñones, pero en función también a la localización, va a tener una coloración muy, pero muy diferente, con puntos negros y marrones, con puntos marrones, con puntos grises, ¿sí? Pero sí siempre, como todas, bien marcado lo que es las glándulas de veneno, la cabeza triangular, la punta de la nariz no levantada como narina hacia arriba, como hocico de cerdo, digamos que es como la falsa, ¿sí? La pupila bien recta y sus posiciones características que comparte también con algunas de las falsas. Las hembras son animales chicos, las hembras no superan los 80 centímetros, por lo general son vistas como más gordas que largas o rechonchas, y los machos no superan los 50 centímetros, raramente llegan a 50 centímetros. Es la más austral del mundo, y esta tiene una dieta un poco más particular que el resto de las otras serpientes. Acá tenemos el ejemplo de especies que compartimos en el territorio argentino, principalmente en Misiones, con Brasil, ¿sí? Esta es la Botrops yarará-cusú, ¿sí? Solo se encuentra en Misiones, una yarará un poco más grande que las mencionadas anteriormente, y un poco más agresiva. Esta tiene un color más selvático, siempre el negro, el verde, amarillento es más selvático que el resto de los colores grisáceos que poseen las otras especies en lo que es el territorio argentino. Esta tiene mucha cantidad de veneno y es una serpiente bastante agresiva, que si uno la ve, como que va a intentar acercarse o saltar hacia uno para poder atacarlo. La realidad es que los accidentes con esta serpiente son de pocos a nulos respecto a lo que es la Neuwidii y la Alternatus. Después otra misma que compartimos con Misiones y Brasil y algo de Paraguay es la Botrops yararaca, o yararaca como se le conoce. Esta, junto con otra especie más, que es la mojueni, son las 3 yararás que se encuentran en el territorio argentino solo en la provincia de Misiones. No hay casos de relevamientos vistos en otra provincia. ¿Sí? Esta es una especie más chica, más de estar en la hojarasca, y tener un color de camuflaje más de hoja seca. ¿Sí? Y esta es la mojueni, que es la que habíamos hablado antes, tiene 1 metro aproximadamente de largo, y llega a ser más bien apática, digamos, es muy al acecho, no desperdicia ataques, pero sí son de esconderse, igual que todas las demás, bastante en cualquier recoveco que uno puede alcanzar. Después tenemos a la única cascabel, la Crotalus durissus terrificus, que está ubicada desde La Pampa hacia el norte, ¿sí? Esta produce el 3% de los accidentes, son animales grandes, 1,50 m, pueden llegar a pesar 8 kilos, bien alimentados, pero tienen algo distintivo, que es el cascabel. El cascabel es no solo distintivo, sino también es que avisa que está. No es un ataque al acecho o por descuido, sino es que uno se escucha el cascabel, se escucha perfecto. Y sí, lo que tiene es que tiene muy buena llegada, muy buen alcance, digamos, con el ataque. Aproximadamente 1/3 del cuerpo. Y después entramos en lo que son las corales, ¿sí? O las micrurus. Son especies venenosas de Argentina y de América, que son muy coloridas por lo general siempre tienden a tener rojo, ¿sí? En Argentina, por suerte, tenemos pocas, ¿sí? 7 especies y algunas subespecies que oscilan entre los 40 y hasta 1,10 m, bastante sencillas de identificar, y tienen hábitos muy particulares y muy diferentes al resto de las otras que vimos. Todas las otras víboras, ¿sí? O sean crótalos o botrops, estas son culebras, ¿sí? Pero una culebra muy venenosa y extremadamente peligrosa. Los accidentes con estas son muy raros.
no son animales agresivos, todo lo contrario, son tímidos, tienden a esconderse, y por lo general andan o debajo de los troncos secos o en la hojarasca. Y la otra particularidad que tiene es que tienen los colmillos, en vez de tener los colmillos adelante y hacer un ataque como los crótalos, tienen los colmillos atrás. Entonces, para poder morder, con el tamaño de la boca bastante chico, tiene que ser algo bastante difícil de pasar. Entonces, una Botrops, esta en este caso es la Alternatus o la Llagra grande, se ven perfectos los riñones, se ve perfecto la cara, se ve perfecto la glándula de veneno, ¿sí? La cascabel, que tienen los mismos, la foseta loreal, que es totalmente distintivo, se ve perfecto el cascabel. También otro mito, que el cascabel marca la edad, es cierto a medias, digamos. El cascabel marca la edad en una serpiente que nunca haya perdido el cascabel, pero el cascabel muchas veces lo pierden, o por un accidente, o por un ataque de un predador, o por la misma muda de piel que genera la serpiente y queda trabada. La realidad es que se considera que cada cascabel representa una cantidad de vida del animal, pero sepan que todos estos animales son animales muy longevos, ¿sí? Pueden llegar a vivir hasta 20 años, entonces tendría un cascabel gigante. Ya cuando el cascabel se hace insostenible para el animal, lo pierden o lo desechan. Después entramos en lo que son los micrurus o las corales, las verdaderas y las falsas corales. Acá estamos. La serpiente principalmente venenosa posee un hocico más bien ausado, con la foseta loreal, que es donde puede identificar o capta el calor, ¿sí? Y aparte de eso tiene la nariz, ¿sí? En cambio, el resto de las serpientes, o las no venenosas, solo tienen la nariz. A fines prácticos, digamos, uno la tiene que tratar, como ya lo mencioné, como si fueran todas serpientes venenosas. Uno no puede estar en la disyuntiva de qué hacer o qué no hacer en función a si puedo identificar. Piensen que este orificio puede tener 1 milímetro, o un poquito más de 1 milímetro, 2 milímetros. Es muy difícil estar ahí en ese momento, con la adrenalina. Son todas venenosas, no hay que matarlas, ¿sí? Pero sí tomar distancia y tener cierto cuidado. Con respecto a lo que es cabeza, como les mencioné antes también, tienen los colmillos adelante, muerden abriendo toda la boca y haciendo extensivo su cuerpo, su tercio primario del cuerpo, digamos lo que es la cabeza y un tercio del cuerpo, hacia adelante. La cascabel, como ya les comenté, poseen el cascabel y el cascabel avisa. ¿Sí? Cabeza triangular, ¿sí? Glándulas de veneno, ¿sí? Se ven perfectos. Esto se ve perfecto en las dos especies. Ahora bien, ¿cómo hago para diferenciar esta de la otra? Esta es una falsa, ¿sí? Wauleraphis merremi. Es una especie falsa, posee la nariz hacia arriba, un poquito más repingada, tratando de emular que fuera una especie venenosa para distraer o poder tener una ventaja competitiva con respecto a lo que son predadores. Estas, por ejemplo, son corales, y muestran una particularidad respecto a las otras serpientes. La coral come serpientes, ¿sí? A diferencia de las otras que comen, estas, por ejemplo, comen animales de sangre caliente, salvo la Modictoides, que también come lagartijas, o gecos de tierra, bien autóctonos de la Patagonia, pero estas, por ejemplo, son falsas y comen sapos, o sea, son serpientes saperas, más bien conocidas como serpientes saperas. El mito o la leyenda dice que la coral come a las yarará. La realidad es que es cierto a medias, y justo se la cursa así, pero come otra serpiente, sin distinguir o sin importarle cuál. La distinción principal de una coral es contando la cantidad de anillos negros que tiene, ¿sí? Los números impares
implican que es verdadera y los números pares implican que es falsa. Acá tenemos una culebra de Sinaloa, esta es de zona norte de México, donde tiene 2 anillos negros. Esta tiene 2 anillos negros. Esta tiene, ni siquiera llega a tener ni 1 ni 2, no tiene, digamos, está como un dibujo. Entonces ya presumimos de que es una falsa. Otra cosa que hay que tener en cuenta son que los anillos tienen que llegar a la panza. Digamos, en este caso tiene la panza blanca, los anillos no llegan, tienen los anillos en forma triangulares. No, los anillos tienen que ser específicamente como estos, ¿sí? Completos, circulares y sin formas. Los impares son verdaderas, los pares son falsas. Esta es una foto que, a mero ejemplo, para que vean la posición de ataque y la posición de acecho de las serpientes, o de este tipo de serpientes. Posición de acecho, todas estas serpientes, tanto la coral como la yarará y la cascabel, son serpientes de hábitos crepusculares. Eso no quiere decir que uno no va a ver una serpiente de día, pero tienden a moverse o deslizarse en horarios principalmente de la tarde, cuando empieza a bajar el sol. ¿Por qué es eso? Porque empiezan a escaparle a los predadores, que están mucho más activos durante el día. Y empiezan a salir sus posibles presas, ejemplo ratones, ratas y demás, que poseen hábitos crepusculares, ¿sí? Entonces, buscan un lugar para acechar. En ese lugar para acechar pueden trasladarse. En ese traslado pueden ingresar a una casa, a un jardín primero, después a una casa. Y hay que tener ciertos cuidados al momento de manejar una serpiente. ¿Sí? Acá se ve perfecto los colmillos, cómo atacan. Los colmillos están cubiertos por un pliegue que tiene dentro de la boca. Y al momento de clavarlo, específicamente al momento de clavarlo, se retrae eso y ayuda a que la glándula de veneno también genere una expulsión del veneno. Respecto a lo que es su reproducción, tanto la cascabel como la yarará son ovovivíparos, o sea que quiere decir que tienen los huevos adentro de su vientre y expulsan o el huevo con una serpiente ya formada o la serpiente directamente. Son todas iguales, todos los botrops y todos los crótalos son exactamente iguales, no ponen huevos. A diferencia de la coral, que la coral sí es una culebra y por ser una culebra pone huevos. En este caso es una falsa coral, pero pone huevos. ¿Dónde son más frecuentes estos accidentes o dónde uno puede llegar a tener una suerte de posibilidad de tener accidentes? Bueno, los que más sufren todo este tipo de accidentes son los niños, que pueden llegar a tener un peso o un tamaño muy chico con respecto a lo que es una serpiente grande, ejemplo la X, una mordedura con mucha cantidad de veneno a un cuerpo chico y pequeño, es mucho más letal que a una persona adulta con un peso diferenciado, como cualquier veneno, ¿no es cierto? Y aparte, la idiosincrasia del niño, de siempre ser curioso y siempre meter la mano y no tenerle miedo a las consecuencias. Entonces, esa cantidad de atributos hacen que el niño sea una persona muy vulnerable a tener un accidente. Y por ende, muy grave, ¿no? Los trabajadores rurales, cada trabajador rural con su particularidad, ¿sí? No es lo mismo quien trabaja en la zafra de caña de azúcar que quien trabaja en el campo con hacienda, y no es lo mismo quien cosecha té o yerba para los lugares donde se dé ese tipo de cultivos. Los deportistas que se dedican a hacer deportes al aire libre
el deporte que fuere, ¿sí? Las personas de mantenimiento de parques y jardines, y de empresas que tienen que muchas veces meter la mano en lugares donde no es el lugar más adecuado para poder reparar o buscar algo y sufren accidentes, y las personas distraídas al entorno, ¿sí? Que salen a su jardín pensando que nunca va a pasar nada y están en lugares donde puede haber alguna aparición y realmente surgen apariciones y como no están atentas al entorno, por ahí sufren un accidente o solo por sufrir el accidente, digamos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es estar atentos al entorno y estar atento a que esto no es un juego y es un animal que puede causar un daño grave, con secuelas muy graves y hasta la muerte. Entonces, al momento de pensar en qué hacer con este animal y reubicaciones y demás, hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que es el entorno hacia a este tipo de animales. ¿Por qué les digo esto? Porque estos animales, un ejemplo es dejar la ropa afuera. Hay gente que tienen como un pequeño porche y suelen dejar las botas, zapatillas, pero en el más recóndito agujero, orificio o donde fuere, este tipo de serpientes se esconden. Y sepan que, por ahí uno dice, no, no puede pasar, sepan que hay serpientes, se esconden y uno no las ve. O sea, la probabilidad de visión es muy baja. Si uno se pone a buscar serpientes, lo más normal es que no las encuentre, pero sepan que están. Y no revisar la ropa, lo mismo pasaría con un alacrán o con una araña, sea venenosa o no, no es lo más aconsejable dejar la ropa en el suelo, en la parte exterior de la casa, sepan que es muy, muy complicado. ¿Qué hacer o por qué uno puede tener un accidente? Primero por una manipulación incorrecta. Y acá es donde entramos y hacemos un apartado especial con respecto a lo que son empresas controladoras de plagas o las reubicaciones. Hay que tener los elementos adecuados para poder manipular este tipo de animales, sea cual fuera, venenosa o no. Recuerden que el consejo es siempre tratarla como venenosa, porque no está bueno que a uno lo muerda, aunque sea una serpiente que no sea venenosa. Pero la realidad es que para poder hacer este tipo de manipulaciones hay que estar entrenado y tener una cierta habilidad para poderlo hacer. Entonces, tratar este tema como apartado especial implica tener las herramientas adecuadas, donde van a necesitar ganchos, pinzas, no guantes, porque el gato con guantes no caza ratones, es mucho más complicado que eso. Sí, un balde plástico con tapa, que sea hermético no, porque se asfixia el animal, pero sí para hacer una buena reubicación es necesario ese tipo de herramientas. ¿Qué puede pasar? Esto. Capaz que tampoco uno se da cuenta, está caminando en el pasto y siente un pequeño pinchazo y no se dio cuenta, y pasa esto. ¿Sí? Y esto puede llevar a esto. ¿Sí? Este es el pie de un niño y el proceso de la mordedura. ¿Sí? Este es en el dedo, este también. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en el caso de que uno tenga un accidente? Bueno, lo primero que siempre se aconseja es no desesperarse. Cuando uno se desespera o tiene miedo, aumenta la adrenalina, y al aumentar la adrenalina aumenta el sistema circulatorio y hace que el veneno circule más rápido en todo el organismo. La realidad es que es muy difícil eso, y cuando sabe que uno tuvo un accidente por mordedura o lo que fuera, siempre sube la adrenalina y siempre uno tiende a aumentar la circulación. Entonces, lo aconsejable es siempre acudir al centro de atención más cercano lo más rápido posible, en el cual van a tener el suero si corresponde dárselo y van a tener la atención como corresponde lo más rápido posible. ¿Qué es lo que amerita? ¿Qué es lo que puede ayudar? Bueno, uno puede llegar a un hospital y decir, me mordió una serpiente, y el médico optar por tener algo
Y la otra es tener una foto de la serpiente o la serpiente misma. Lástima que siempre que llegan así, llegan muertas. Otra cosa que puede ayudar es lavar la herida con agua con jabón blanco, principalmente con agua, para que no entre ninguna bacteria ajena también al cuerpo, porque encima de que uno está con un veneno, o puede estar potencialmente con un veneno, puede también entrar una bacteria y causarle otros efectos, ¿sí? Y realizar un vendado de presión en la zona ayudaría como medida preventiva. Y hay también un apartado especial con respecto a realizar un vendado de presión en la zona. No un torniquete, ¿sí? Un torniquete está totalmente desaconsejado, porque el torniquete, y eso entra dentro de los mitos, hace más daño que beneficio, en este caso. Entonces, otras cosas que no hay que hacer, y entran dentro de los mitos, es cortar la herida o succionarla, o ambas, colocar ungüentos caseros, no asistir al centro de salud más cercano, ¿sí? Y realizar un torniquete. Esas cosas están totalmente desaconsejadas. Como la manipulación de serpientes muertas y creer que no van a causar daño. Una serpiente muerta o la cabeza solo de la serpiente puede causar tanto daño como una serpiente viva. Entonces, ese tipo de cosas están desaconsejadas. ¿Qué es lo que pasa cuando a uno lo muerde? O sea, ¿qué es lo que hace el veneno? Bueno, el veneno no son todos iguales y no son todos los organismos iguales, pero como una generalidad tienen una acción proteolítica, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que disuelven la proteína, y la proteína es la carne, una acción vasculotóxica, o sea que lo que producen son efectos en el sistema circulatorio, y una acción coagulante, que lo que producen son trombos. Entonces por ahí a uno lo pica la mano, pero el trombo se va al cerebro y uno se muere, o al corazón y uno se muere, o a una pierna y hay que amputarle una pierna. Entonces, heridas sin atención serían estas, ¿sí? Gravísimas. Heridas con cierta reacción son estas, ¿sí? Y también gravísimas y con gravísimas secuelas, que llevan mucho tiempo recuperarse y la recuperación no es total. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener y prever y cómo prevenir este tipo de accidentes? Bueno, la gente que lleva leña, ¿sí? O apila leña, o trabaja con chicos. Bueno, principalmente los chicos son los que más tenemos que cuidar. Cuando uno lleva leña, lo primero que tiene que hacer es ver de dónde agarra la leña, no meter nunca las manos abajo, no meter nunca las manos en lugares donde uno no ve. Mover la leña muchas veces antes de juntarla, ayudan a persuadir a la serpiente que se vaya a otro lugar y no que ataque, o a una cascabel, por ejemplo, a que active el cascabel y nos demos cuenta de que está la cascabel ahí. Pero la realidad es que lo más frecuente es esto, ¿sí? De que una persona que va a agarrar algo, mete la mano abajo, sea una piedra, sea leña o lo que fuere, y sufre una mordedura en la mano. Otra es trabajadores rurales, como ya les mencioné, cosechando yerba, plena zona de serpientes venenosas, ¿no es cierto? Misiones, ejemplo. Ejemplo Paraguay, ejemplo Brasil, ejemplo Uruguay. Gente haciendo caminatas en el campo, con los elementos no adecuados. Gente metiendo la mano abajo de hojas de huerta, de hojas de hortalizas, sin ver qué es lo que hay abajo. Recolectores de té, ¿sí? También a mano, zafra de caña de azúcar, ¿sí? Igual sepan que lo normal es que esta gente esté más preparada que nosotros para poder tener un encuentro, pero lo que suele suceder es, al meter la mano sin ver o sin tener una visualización previa, pueden sufrir un accidente grave. Bueno, gente, como se los mencioné hoy, que hace deportes al aire libre con la protección indebida en zonas que hay gran aparición, con ropa ajustada, sin cubrirse la botamanga, ¿sí? O bueno, en casos extremos, descalzo. Están muy propensos a que sufran algún accidente. ¿Qué sería lo más adecuado? Bueno, bota de caña alta, ¿sí? Bota o borcego, cubre caña, el modelo que fuere, ¿sí? Y la forma que fuere. Contener
Esto no garantiza el 100% de que no va a tener un accidente, pero que si uno tiene un accidente, va a ser mucho más fácil que uno pueda zafar o no tener el accidente de la característica que puede llegar a pasar. Otra cosa que no hay que hacer nunca jamás es meter la mano en agujeros en los árboles, que son los principales lugares donde reposan y están al acecho para el ingreso de cualquier roedor a buscar una madriguera. Este es un caso extremo de meterse en un árbol sin mirar, ¿no es cierto? En un hueco de un árbol sin mirar, pero la realidad es que todos los agujeros de los árboles tengan un pájaro, o tengan una rata dentro, o tengan una comadreja, pueden tener una serpiente, y lo más normal es que tengan una serpiente. Hay muchísimos videos en YouTube que muestran cómo cortar un árbol y sale una serpiente, o 2, o 3, o 5, y bueno, son lugares de refugio casi fijos, o sea, eligen ese tipo de lugares porque están albergados, tienen una buena temperatura, ya que la madera es térmica, y tiene una buena cantidad de humedad, porque por lo general están en lugares o huecos donde la madera está en descomposición. Son los lugares predilectos para las serpientes. Ahora bien, uno puede tener ciertas medidas de precaución y se levanta a la mañana y se encuentra con esto, ¿sí? ¿Qué hacer? O sea, lo normal que la jerga manda es eliminar la serpiente. Bueno, no sería lo más recomendable, ¿sí? Tratar a todos los animales de nuestro entorno con el respeto que corresponde y salvaguardando su bienestar, eso sí es lo que corresponde. Entonces, llamar a las personas que se dedican a la reubicación o a las personas que se dedican a control. En muchos lugares, los bomberos acuden a llamados de serpientes venenosas. Bueno, lo primero que hay que hacer es, lo mismo que para los mosquitos, hacer un descacharrado y desfavorecerle los lugares de escondite. Al tener un orden sistemático y una labor cultural, nosotros le solemos llamar labores culturales, a lo que es orden peridomiciliario, lo que hace es, uno empieza a reducir chances de avistajes, o a reducir chances de que haya serpientes en el lugar, ¿sí? Tener un entorno armónico con respecto a lo que es hojarasca, y recuerden que la mayoría también usan como refugio la hoja seca, porque produce calor, mantiene la humedad, y tiene un color de mimetación muy, muy similar, entonces lo usan como refugio, y refugio de acecho, ¿sí? Entonces es uno de los lugares donde también tienen predilección este tipo de serpientes. Los basurales, ¿no es cierto? O sea, eliminar este tipo de basurales y hacer un entorno más amigable ayudan a reducir estas probabilidades. Después, hay animales con cierta afinidad a control, pero la realidad es que es a mero cuento. Hay perros que se dedican, que cazan serpientes porque están acostumbrados. Hay animales que alertan de la presencia de serpientes, como los gatos, como los gansos, en fin. Pero la realidad es que nos exponemos a esto, de que un perro termine en estas condiciones, ¿sí? Y terminemos con la vida de una mascota o de un compañero, y no es lo más recomendable. La realidad es que lo más recomendable es mantener de esto, digamos, de un entorno rústico a un entorno armonioso, que esto lo que hace es reducir chances, no asegura que no, pero reduce las chances, mantener el pasto corto, ordenado, sin lugares de refugio, sin cúmulos de leña a la intemperie en forma desordenada, o refugios adecuados para serpientes, ayudan a reducir esta probabilidad. Estos son los ganchos que le comenté antes, los elementos de trabajo que se recomiendan, ¿sí? Estos ganchos pueden ser comprados, realizados. Esta es un poco más difícil de poder realizar una pinza de sujeción, pero la realidad es que estos son los elementos adecuados: los borcegos, la ropa suelta, ¿sí? De caña larga,
y un balde, que faltaría el balde que debe estar atrás de la otra foto. Otra cosa que uno puede tener en cuenta es la utilización de placas pegamentosas para los ingresos a las casas. Hay lugares donde no se puede tapar del todo los ingresos, y la realidad es que sería muy recomendable tener alguna de estas plaquitas. Nos va a servir como para monitorear si hay serpientes, si hay alacranes, si hay roedores. Entonces no estaría del todo mal poder colocar una de estas placas pegamentosas. Nosotros, Chemotécnica, tenemos esta placa pegamentosa que se adapta perfectamente a este tipo de necesidades, que son elementos no tóxicos, que tienen algún atrayente hacia roedores, pero es muy utilizada para el monitoreo y el control de ingresos a lugares donde no están, no serían lo más adecuado encontrarlas. ¿Sí? Y después, productos para repeler con gran olor o irritación, ejemplo el perfeno, ¿sí? Propoxur, ejemplo el Actelic, ¿sí? Pirimifosmetil, ejemplo cualquier producto que irrite, porque son muy sensibles a lo que es irritación, y también les serviría como repulsión a lo que son alacranes y arácnidos de la parte exterior de la casa. O sea, esto sería un tratamiento periódico, ¿no es cierto?, en lugares de alta infestación o de alta concurrencia de serpientes. A todo esto recuerden que todo producto domisanitario debe estar habilitado, ¿sí?, por las autoridades competentes, INAR-ANMAT y SENASA. Es lo más importante para tener un entorno pacífico y armonioso con respecto a este tipo de animales. Bueno, mi consejo final es: no hay que matarlas, hay que reubicarlas, hay que respetarlas por lo que son, y bueno, cualquier duda o necesidad de comunicación conmigo o con nosotros, les dejo mi mail y pueden escribirme las veces que sea necesario. Contesto siempre, a veces me demoro un poquito más, a veces un poquito menos. Muchas gracias.